Buenos días a cada uno de ustedes. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 3. Capítulo 12, versículo 3. El que lo tenga, digo fuerte, amén. Amén. ¿Lo puedes leer, Amador? Puesto de pie, con voz de cañón, fuerte. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Fíjate qué hermoso está esto. Es una tremenda verdad. Una vez más dice, digo pues, está hablando Pablo. Pablo que escribió el libro de los Romanos dice, digo pues, por la gracia que me es dada, por la gracia que me es dada, o sea, por la gracia que Dios me dio, dice, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. O sea, que no tenga un alto concepto de sí mismo, que no piense más de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí mismo, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Fíjate, es importante notar esto, es importante que este pasaje, esta palabra se da, si uno mira un poquito más atrás los versículos, habla de una transformación, habla de la transformación que Dios hace a través del Espíritu Santo en la vida de la persona. Y hace, por ejemplo, el versículo 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, antes de decir esas palabras, habla de una transformación que Dios da a través de su palabra y del propósito que Dios tiene a través de la repartición de los dones. Entonces, esto me llama la atención porque me habla de gente que ya se le dio una palabra. O sea, este versículo es para una persona que ya se le dio una palabra, que ya tal vez ya gustó por el proceso de una transformación en Dios, que ya se le habló de la palabra y que ha ido en un crecimiento, en una transformación de Dios, que tal vez ya tuvo la posibilidad de hablar en lengua, de ser bautizada con el Espíritu Santo, de experimentar esa presencia de Dios en su vida, porque me habla de un caminar en Dios. Entonces, ese pasaje, cuando llegamos al versículo 3, dice, digo pues, por la gracia que me es dada. O sea, por la gracia que me es dada, o sea, no era nada, o sea, vengo de un caminar en Dios, vengo del mundo, pensaba bajo los elementos del mundo, pero vengo a una transformación, o sea, por la pura gracia que me es dada. Dice, por la gracia que me es dada a cada uno que está entre vosotros, que no tenga un alto concepto de sí mismo. O sea, que no pienses más de ti mismo, sino que pienses con cordura. O sea, ¿por qué me dice esto? Bueno, porque uno de los principales problemas, uno de los principales errores que cometemos es que cuando empezamos a crecer en Dios, y empezamos a madurar, y empezamos a tener un concepto diferente de lo que antes teníamos, pensamos que llegamos a parecer, o sea, como niños pensamos que lo sabemos todo. O sea, empezamos a mirar que ya no tomamos, que ya no fumamos, que ya no vemos novela, que ya no escuchamos música, pero tendemos a criticar y a juzgar a la persona que sí toma, que sí escucha música, que sí hace eso. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque ya me sacaron, porque ya fui pasando por un proceso y eventualmente, pues ya soy mejor. O sea, miro para atrás y me doy cuenta que ya hay un proceso de transformación donde ya soy mejor. Donde ya no soy como el borracho que se tiraba en la esquina. Donde ya no soy como el vecino que se la pasa mintiendo. Donde ya no soy como ese muchacho que se la pasa diciendo malas palabras todo el día. Donde ya no soy. Entonces llego a tener un concepto tal vez distorsionado de las cosas. O sea, ya no soy como todo lo demás. Ya soy mejor yo. Pero es una tremenda mentira. O sea, porque ¿qué te hace mejor? O sea, ¿qué es lo que te hizo llegar a esa posición? O sea, y tal vez tú te encuentres en ese punto
donde ya no dices mentiras, donde ya no ves novelas, donde ya no escuchas música, donde tal vez escuchas que alguien dice malas palabras y tú tal vez te ríes, así era yo. Pero ya no, pero ¿cómo se llama? Y tal vez en la ignorancia de uno tal vez llegas a sentirte un poco mejor que otras personas, ya no soy como aquel. Pero ¿qué es lo que te hizo mejor? O sea, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué ya no dices mentiras? ¿Por qué tuviste la gracia de que el Espíritu Santo tocara tu vida? ¿Por qué tuviste esa gracia de que puedas levantar las manos cuando muchos no pueden levantar sus manos? Tú sí puedes levantar sus manos. Cuando muchos no pueden entrar a su presencia, tú sí puedes entrar a tu presencia. O sea, cuando muchos todavía siguen viciados en la mentalidad del mundo, a ti se te da una forma de pensar diferente. ¿Pero qué es eso? ¿Por qué? O sea, no es por tus méritos. O sea, Pablo menciona y dice, no es por méritos propios, no es porque seas una persona influyente o tengas muchos principios, o seas muy grande. O sea, la única razón por la que llegas a este punto es por la gracia y la misericordia de Dios. O sea, la única diferencia que hace entre ese pecador y tú es la gracia de Dios que Dios tuvo sobre tu vida. No es que eres mejor persona. O sea, no es, es importante entender, o sea, cómo Pablo establece los límites y dice, o sea, por la gracia, o sea, qué bueno que te toca el Espíritu Santo, qué bueno que ya dices mentiras, qué bueno que ya ha habido una transformación en tu vida, qué hermoso es eso, pero en ningún momento pienses que te suba la cabeza y que ya tengas un concepto más alto de ti mismo, porque la única razón por la que estás aquí es por la pura gracia de Dios. O sea que si la gracia de Dios no estuviera sobre tu vida, estarías hablando exactamente igual que esa persona que criticas. Estarías viviendo exactamente igual que esa persona que criticas. Tendrías los mismos problemas que esa persona que tal vez criticas. O sea, por la pura gracia y la misericordia es por la que estás aquí. Fíjate. Entonces, esto me lleva a pensar algo. O sea, dice Pablo, no tengas un concepto más alto de ti mismo. Y hemos hablado el lado opuesto. Hemos hablado de cómo Satanás utiliza la autoestima para dañar la iglesia y para dañar la vida de las personas. Y cómo una persona con una baja autoestima no puede lograr alcanzar los propósitos, las promesas que Dios tiene para ellos en su vida porque las mira demasiado lejos. O sea, su autoestima, el bajo concepto de sí mismo, el sentirse humillado, el sentirse despreciado, el sentir que no vale nada, o sea, no lo deja disfrutar de plenitud las promesas que Dios tiene para su vida porque siente que son muchas, se siente que no vale, que vale poco, que no sirve para nada, que no es nadie, cuando Dios ya estableció quién es, pero si esa persona persiste en su baja estima, pues no puede conseguir, es muy difícil que una persona con baja estima alcance las promesas que Dios tiene para su vida, porque esa misma baja estima no deja que las promesas de Dios le lleguen a su vida. O sea, entonces, y tristemente, o sea, cuando hablamos de la baja estima, o sea, cómo Satanás utiliza el esposo, utiliza los padres para traer cadenas de amargura, de sentimiento, de odio, de frustración, de tantas cochinadas en el corazón de las personas. ¿Cuántas mujeres saben que no son capaces de levantar su cabeza todavía? ¿Cuántos hombres saben, cuántos niños saben que hay un concepto distorsionado de sí mismos porque se les dijo que no sirven para nada y que no valen nada? Bueno, o sea, la autoestima es un instrumento de Satanás. Es más, el desprecio hablamos que es un demonio. Es un demonio, es un espíritu, es un demonio que gobierna los corazones de las personas, que no te deja alcanzar las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Y hasta que no se rompe ese moroso demonio, se echa fuera ese moroso demonio y te des cuenta de que tú eres lo que Dios dice que tú eres, entonces vas a poder empezar a ser participante de las promesas que Dios tiene para tu vida. Pero gente, por el otro lado, el orgullo es igual o más dañino que la autoestima. O sea, porque una persona con bajo estima no puede alcanzar las promesas que Dios tiene para su vida porque no siente que tiene el valor para poderlas alcanzar. Pero una persona que tiene un orgullo, una soberbia, o sea, no las puede alcanzar tampoco porque sabe, se siente grande, se siente conocedor, y que se le puede enseñar a alguien que todo lo sabe. O sea, una persona con baja estima no puede alcanzarlas por su insignificancia. Pero una persona que tiene una arrogancia en su corazón y una autoestima demasiado alta de sí mismo,
puede alcanzar. Tampoco los puede alcanzar porque su arrogancia no lo deja. Porque su arrogancia no lo deja porque todo lo sabe, porque todo lo conoce, porque todo lo puede, porque es autosuficiente. Porque ¿qué se le puede enseñar a alguien que todo lo sabe? Entonces, cuando yo me doy cuenta de esto, me doy cuenta que ese espíritu, que eventualmente es un espíritu de orgullo, de soberbia, ese mismo espíritu que gobernaba el corazón de Satanás, que lo impulsó a querer llegar a sentarse en el trono de Dios. Ese mismo espíritu que obligó a Satanás a querer quitar a Dios del trono y sentarse sobre todas las cosas y reinar sobre todas las cosas. Y el mismo espíritu que eventualmente le echó al abismo. Es el mismo espíritu que gobierna el corazón arrogante de las personas, que no lo deja disfrutar de la misericordia de Dios y que eventualmente lo va a echar al agua de fuego. Fíjate, cuando yo miro el diccionario, la definición de orgullo, dice orgullo, soberbia, engrandecimiento, altivez, altanería, arrogancia, vanidad, presunción, desprecio. Pero una de las palabras que me llevó, que me llama un poco la atención, es sobrevalorarse a sí mismo. Fíjate. Y cuando miramos Proverbios 21:4, Proverbios 21:4 dice: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamientos impíos son pecados. O sea, ese mismo espíritu de arrogancia que llevó a Satanás a una decadencia, ese mismo espíritu que llevó a Satanás a querer subirse al trono de Dios y tener un alto concepto de sí mismo, que pensando que podía lograrlo todo. Ese mismo espíritu de arrogancia, espíritu inmundo que sigue trabajando hoy en los corazones de muchas personas que se sienten autosuficientes, y la palabra esta que dice, se sienten sobrevalorados, que todo lo merecen, que todo lo pueden, que saben todo. Es el mismo espíritu de arrogancia que a Satanás lo llevó al abismo y que tristemente hoy se lleva al abismo a muchos corazones y muchas personas. Entonces cuando uno mira esto, cuando Pablo dice, o sea, primero da una referencia de la transformación en la vida de una persona y luego dice, pero ten cuidado, es como si dijera, pero ten cuidado, no tener un alto concepto de ti mismo, o sea, no pienses que lo que tú has logrado lo has logrado por tus propias fuerzas, sino por la pura gracia y la misericordia de Dios. O sea, no pienses que es por ti. Hace muchos años, cuando tenía el pensamiento de ser pastor, un pastor me dijo, te voy a dar un consejo. Entre otros consejos me dijo, no pretendas volverte muy conocedor de la palabra. Y en aquel tiempo yo no lo pude entender bien, o sea, no sientas que sabes mucho. El primer pensamiento que llegó en mente es, o sea, ¿qué no es ese el anhelo de cada uno de nosotros? O sea, ¿no venimos para eso todos los domingos y todos los viernes? O sea, estamos aprendiendo misterios los viernes y no tratamos de escudriñar esos misterios para saber más. O sea, tratamos no leemos constantemente la palabra para poder atesorar más y saber más y realmente sentirnos conocedores de la palabra. Y sí, por supuesto que sí, pero el momento, pero es que en el momento en que tú pretendes conocerlo, en el momento en que realmente te sientes suficiente capaz, en ese momento es el punto de la decadencia para una derrota. En el momento en que tú sientas que te paras a predicar porque te sientes capaz, en ese momento ya no ocupas la guía del Espíritu Santo para poder predicar su palabra. En el momento en que te paras a tocar porque te sientes capaz para tocar y para ministrar y sientes que eres capaz, en ese momento es el momento de la decadencia, porque en ese momento la fluidez del Espíritu Santo se va para dejarte que tú hagas lo que tú quieres y lo que tú eres capaz. Fíjate qué tremendo.
O sea, en el momento en que siento que ya soy muy conocedor de la palabra y que ya sé mucho la palabra, en ese momento se cierran mis ojos de entendimiento y no me deja entender lo que Dios tiene en su palabra. O sea, ya conozco demasiado, ya sé, entonces ya no ocupa saber más. Si, se forma una barrera espiritual, una fortaleza mental que ya no te deja conocer. Y si se forma esa fortaleza en tu mente, entonces es muy difícil que se rompa, porque ya todo lo sabes. Porque ya todo lo sabes. Está predicando alguien, no, yo sé eso. También. ¿Tener un consejo? No, yo sé. O sea, ya todo lo sabes. Ya todo lo sabes. Entonces, qué difícil es que el Espíritu Santo obre en el corazón de la persona cuando todo lo sabe. Qué difícil es que el Espíritu Santo, es como si uno le cerrara las puertas al Espíritu Santo, cegara su entendimiento, dejar al Espíritu Santo porque ya tienes capacidad para seguir adelante. Entonces cuando Pablo dice, sí, o sea, date cuenta que has caminado y que llevas un caminar en Cristo y que tal vez te mires en el espejo y te dices, yes, ya no soy como aquel. Y qué bueno que ya no seas como aquel, porque realmente es el propósito de vivir una vida cristiana, para ser diferentes. Pero nunca pienses que es por ti. Pablo da una énfasis y dice, no pienses que es por ti, pues es por la pura gracia y por pura misericordia de Dios que está sobre tu vida. Entonces cuando uno llega a entender esto, entonces yo miro los dos panoramas y me doy cuenta que la autoestima, que mucha gente no recibe bendiciones de parte de Dios por la mugrosa autoestima, porque todavía no se sienten perdonados, porque todavía no se sienten amados, porque todavía se sienten feos cuando Dios dice que son perlas. ¿Cuántas personas no se dan su lugar todavía? Se dejan despreciar, se dejan humillar y son como perlas que se dan a los cerdos porque no se saben que son perlas, porque no saben el valor que tienen. Y tristemente pueden vivir toda una vida en Cristo, pero siendo lastimadas, siendo humilladas y sin agarrar las promesas que Dios tiene para su vida. Por otro lado, me doy cuenta cómo la arrogancia destruye hogares, cómo la arrogancia ciega el entendimiento de la persona para que la palabra ya no penetre su vida, cómo la arrogancia carcome el corazón de la persona y no lo deja que explote la misericordia de Dios y la bondad sobre sus vidas, porque ya todos lo saben. Cómo simplemente llega la arrogancia a los corazones y destruye la vida de las personas y sobaja y maltrata y mira con desprecio y mira con humillación, o sea, y las mira como pocas cosas a otras personas, y no podemos sacar las virtudes de las personas que viven al lado de nosotros porque tenemos un alto concepto de nosotros mismos, porque ya no soy como este. Y tristemente despreciamos y humillamos a quienes se dejan humillar y nos reímos y nos burlamos, porque ya yo soy diferente. Fíjate, una sobreevaluación de nosotros mismos que realmente tenemos que tener cuidado con esto, porque Dios deja en su palabra, Dios dejó en su palabra varios ejemplos. A través de la Biblia nos damos cuenta cómo Dios deja ejemplos de personas, cómo sobresalieron, cómo cayeron, cómo triunfaron, para que uno se refleje en la vida de ellos, para que uno aprenda de ellos y para que te des cuenta que lo que le pasó a ese arrogante te pasará también a ti. Que lo que le pasó a ese arrogante que se quiso sentar en el trono de Dios y que terminó en el Seol, lleno de gusanos y de pestilencia, así te pasará a ti si el espíritu de arrogancia permites que sobresalga tu corazón. Ese será tu final también. Que te des cuenta que la fe que produjo ese corazón que le llevó a obtener victorias, que esa fe que produjo que obteniera victorias y que realmente conociera a Dios en toda su plenitud, esa es la misma fe que eventualmente, si tú persigues la misma fe que te va a llevar a que tú tengas una experiencia con Dios, para que explotes en tu corazón una plenitud en Dios. O sea, Dios nos deja en su palabra un montón de ejemplos para que podamos vislumbrar y para que podamos reflejarnos como una sombra de lo que es nuestra vida, porque créeme que no hay nada oculto. Y porque créeme que lo que es, ha sido y será. Porque Dios trabaja por sombras y lo mismo que te sucede a ti, a muchas personas ya lo sucedió.
Porque los mismos problemas que tú tienes tú, las mismas luchas que tú tienes tú, muchos ya la pasaron y muchos ya la superaron y muchos también cayeron. O sea, no hay nada nuevo. Dios deja en su palabra 66 libros para que te reflejes tu vida a través de ellos y te des cuenta cuál es el fin de la vida del hombre. Fíjate. Entonces cuando yo llego a entender esto me doy cuenta que podemos entender, que yo puedo reflejarme cómo el espíritu de arrogancia trabajó en Satanás y lo hizo caer. Y cómo miro pastores, diáconos, un montón de personas que una vez se vieron en la iglesia con un corazón humilde y con un corazón sencillo, que simplemente su corazón se llenó de arrogancia y ahora ya no hay una sola iglesia en la que quepan. Ya no caben en una iglesia porque todo está mal, porque no trabajan de acuerdo al concepto que ellos tienen, porque las cosas deberían ser así, porque no, la predicación tiene que ser así, el servicio tiene que ser así, no, y se van a buscar una iglesia conforme a sus conceptos, cuando no la van a encontrar. ¿Por qué? Porque trabaja un corazón de arrogancia que eventualmente nos va a hacer terminar en el infierno. Fíjate, entonces me doy cuenta que uno tiene que aprender, y cuando miro, uno de los mejores ejemplos que yo pude encontrar es Israel. Israel puede encontrar en Israel cómo Dios trató con él y cómo su corazón se llenó de arrogancia y cómo eventualmente se olvidaba de Dios y caía y pensaba que todo lo podía y se olvidaba de su Dios y seguía, y cómo venían los enemigos y lo destruían y volvía a clamar de una manera humilde, pero después cuando Dios contestaba su corazón se llenaba de arrogancia y caminaba sin Dios y después otra vez volvían a caer, y es una repetición constantemente de una vida separada de Dios, de una vida que cae, que se levanta, que cae. Fíjate, Deuteronomio 8. Deuteronomio 8 me abre el entendimiento y me deja mirar varias cosas, varias verdades. Me deja mirar cómo Dios protege a sus hijos para que el orgullo vamos a decirlo así, para que el espíritu del orgullo no abarque tu corazón. ¿Cómo Dios deja en su palabra tácticas para que tu corazón despierte, para que ningún espíritu inmundo de orgullo se apodere de tu corazón y de tu vida y te ciegue tu entendimiento? Porque es triste ver cómo el corazón de las personas se ciegan, cómo el orgullo ciega el corazón de las personas para no entender. De verdad, cuando yo platico con personas que son conocedoras de la palabra, yo trato de escucharlos. Y a veces la plática se basa en yo esto, yo lo otro, yo esto, yo acá, yo hacía, yo predicaba, yo enseñaba, yo. Y yo lo escucho y digo, ¿y por qué no te congregas? No, estoy buscando, pero esto, que el otro, que no, que yo, que... Ay, Dios mío. El espíritu de arrogancia trabajando en toda su plenitud. ¿Y qué piensas de no? Si las cosas son así, así. Y la verdad es que de un solo pasaje, uno no puede pretender que lo sabe todo, porque de un solo pasaje se pueden agarrar un montón de perlas. De un solo pasaje, del pasaje que tú ya estudiaste y lo predicaste, de ese mismo pasaje alguien puede llegar a decirte una perla preciosa que puede transformar tu vida. O sea, el pensar que todo lo sabes, el pensar que... O sea, yo recuerdo que cuando yo empecé a predicar, yo tenía un estudio de alabanza que era en 2 etapas. Ese era mi estudio de alabanza. Cuando llegué a entender que puedo pasarme hablando de alabanza como un año. O sea, según yo hablaba de alabanza y era todo el concepto que tenía, ahora me doy cuenta que podemos hablar de alabanza mucho tiempo, porque el concepto de alabanza es demasiado amplio, y así son todos los conceptos, demasiado amplios. Hablamos hace un tiempo de las fiestas, y la realidad es que hablamos por 7 u 8 semanas, cuando no me quise profundizar mucho porque es tanto para meterse. O sea, este libro te la puedes pasar estudiando día y noche, toda una vida, y aún así sigues aprendiendo. O sea, entonces llego a entender lo que una vez dijo ese pastor, el
el punto de la derrota, el punto principal de la caída, es pensar que ya sabes mucho. Es pensar que eres mejor que alguien. O sea, el momento en que tú llegues a pensar que eres mejor que alguien, ese es el punto principal. De ahí comienza una decadencia. ¿Por qué? Porque se ciega el entendimiento, porque se forja una barrera, porque no dejas que el Espíritu Santo te ministre, porque te vuelves conocedor, te vuelves sumamente capaz de tus habilidades. Fíjate, el libro de Deuteronomio me enseña varias cosas. Fíjate, Deuteronomio 8.1. 8.1 dice: guardaréis de poner por obra todos sus mandamientos que yo te mando, todos sus mandamientos que yo os ordeno hoy, para que viváis y sean multiplicados y entres y poseas la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres. Ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Es tremendo. Entonces, aquí Dios, hablando a través de la vida de Moisés, miramos que han pasado 40 años en el desierto. Han pasado 40 años en el desierto y ahora están listos para poseer la tierra prometida. O sea, están pisando la tierra prometida. Son las últimas advertencias que le da Moisés para poseer la tierra. Fíjate. Y cuando uno mira esto, te das cuenta de que Dios trabaja por sombras. Y Dios trabaja por sombras. Y cuando hablamos de la tierra prometida, o sea, sale de Egipto para llegar a la tierra prometida. Y nosotros salimos del mundo para llegar a un conocimiento de Dios, ¿verdad? Pero también esto que vivimos nosotros es una sombra de la tierra prometida a la cual algún día vamos a llegar, que es estar en su presencia. Pero cuando yo miro que esta es una sombra y que salimos del pecado para entrar a la tierra prometida en Cristo, o sea, esto que nosotros vivimos es nuestra tierra prometida. O sea, esto que nosotros estamos viendo, o sea, salimos del pecado, Dios nos sacó del pecado, se nos reveló, como a Israel se reveló en el monte Sinaí, y nos trajo a su presencia, donde eventualmente caminamos bajo la guianza de Él. Aquí en esa tierra es donde se conquistan los reinos. En esa tierra es donde se conquista una buena familia. Aquí es donde se conquista la educación de los hijos. En esta tierra prometida es donde se conquista una buena finanzas. En esta tierra prometida se conquista una buena educación para nuestros hijos. Se conquista valores, se conquistan un montón de cosas. Aquí estamos para conquistar. Pero también aquí es donde se establecen las grandes batallas. Aquí es donde se pelean contra los reyes, contra los gobernadores, contra los principados, que tienen sujetos nuestra sanidad, que tienen sujetos nuestros valores. O sea, aquí sí es una tierra de abundancia, donde fluye leche y miel, donde hay prosperidad y abundancia, y donde podemos ver la mano de Dios poderosa, pero a costa de una lucha. Fíjate, entonces Dios le da a su pueblo varias referencias que son las mismas referencias que nos da a nosotros. Fíjate, y yo encontré aquí varias es como si Dios quiere dejarnos enseñar, le quería enseñar a Israel cosas que tiene que cuidar para que la arrogancia no llegara a su corazón y a su vida. Fíjate, y la primera cosa que yo encuentro aquí la encuentro en el capítulo 8, versículo 5. ¿Hay una manera, por favor? Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, Jehová tu Dios te castiga.
Fíjate, primera advertencia. O sea, dice, reconoce a sí mismo en el corazón. O sea, reconoce a sí mismo, date cuenta. Abre tu corazón y date cuenta que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová te castiga. O sea, ¿fue propósito de Dios que estuvieran 40 años en el desierto? No. El plan de Dios era que en un corto tiempo estuvieran conquistando su reino. Pero por su desobediencia y por su corazón duro, se aventaron 40 años en el desierto. O sea, 40 años donde estaban en el desierto, donde hay peligro, donde hay espadas, donde hay víboras, donde hay calor, donde hay frío. 40 años. O sea, y dice, reconoce a sí mismo en tu corazón, abre tu corazón y abre tu entendimiento y date cuenta que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. O sea, primeramente quiero que entiendas, es como si dijera Dios, primeramente quiero que entiendas que eres mi hijo. Que eres mi hijo. Que en esta tierra no hay coincidencias. Que en este mundo no hay buena suerte ni mala suerte. Que en este mundo hay bendiciones y maldiciones. Hay un trato de Dios. Que te des cuenta que lo que has pasado no es simplemente porque sí. Que lo que has pasado en tu vida ha sido porque Dios ha puesto su mano para disciplinarte, para que pudieras mirar la condición de tu corazón. Que te des cuenta que los momentos difíciles que has pasado en el caminar de Dios, que los momentos que son difíciles, que tal vez has tenido dificultades con tus hijos, con tu esposa, con tu matrimonio, con un montón de cosas, pero que te des cuenta que es disciplina de Dios para que puedas mirar la condición de tu corazón. Que así como Dios disciplina, que así como el hombre disciplina a su hijo, así Dios disciplina al hijo que ama. Fíjate, entonces, primeramente, no pienses que simplemente es parte del destino. No pienses que eso que has pasado es porque sí. O sea, no, date cuenta que cómo era tu vida, date cuenta de los errores que has cometido, date cuenta los pecados, cómo te separaste de Dios, date cuenta que la razón por la que Israel se la pasó 40 años de desierto es porque no le creyeron a Dios. Porque decidieron creerse a sí mismos, porque se olvidaron de las promesas de Dios, porque Dios estaba tratando con ellos. Entonces, en otras palabras, lo que estamos tratando nosotros, los momentos difíciles que hemos pasado, no pienses que es porque sí. Bueno, es porque Dios mira tu corazón y disciplina y te pone en disciplina para que a través de la disciplina surja un clamor en tu corazón, donde busques a Dios. Y donde te des cuenta que después de la disciplina Dios te saca y te des cuenta que ahora el lugar donde estás es que Dios te metió esa disciplina y que Dios te sacó. O sea que es de Dios, porque eres su hijo. O sea, es Dios el que te metió, es Dios el que te hizo pasar por eso, es Dios el que te fortaleció y es Dios el que te sacó y ahora estás aquí y ahora tienes la misma posibilidad y la misma cosa que hace un tiempo. O olvidarte de tu Dios, hacer como se te pega la gana, o volver a comenzar, pero en Dios. Porque si eventualmente decides otra vez volver a hacer lo mismo, se repite otra vez el mismo ciclo y posiblemente vuelvas a pasar por los mismos problemas. ¿Por qué? Porque es Dios el que disciplina. Porque es Dios. Dice, al que ama, lo disciplina. Fíjate qué tremendo. Precioso. Entonces yo me doy cuenta, cuando uno mira familias y cuando uno mira situaciones, me doy cuenta por qué. Porque hay un ciclo que permanece. Hay un ciclo que da vueltas y que da vueltas, un ciclo de pobreza, un ciclo de golpes en la casa, de desobediencia, que eventualmente da vueltas y vueltas y nunca sales de ese ciclo. Y uno piensa, bueno, es que ni modo, esta es la vida que me tocó vivir. No, es que simplemente Dios trata con tu corazón en medio de las dificultades y los problemas para que puedas reconocer y clamar. Y si aprendes, entonces pasas otro proceso. Pero tristemente muchas veces no aprendemos y no pasamos. Pero primera cosa, si tú llegas a entender esto, entonces la primera cosa que tenemos que entender es que lo que pasa en la vida no es coincidencia, ni es mala suerte. Es que si desobedecí, entonces Dios trata conmigo. Si tuve un corazón arrogante, tuve un corazón que me valía todo, si tengo un concepto de tranza, de mal hablado,
entonces Dios estará conmigo. Fíjate, segunda cosa, versículo 6 dice, guardarás los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios. Guardarás pues sus mandamientos y andarás en su camino. O sea, agarra su palabra y ponla por obra. O sea, segunda cosa, o sea, esta palabra no se dio simplemente como una forma de entretenimiento. Esta forma es una forma de principios y valores que Dios trae en tu palabra para que te vaya bien. Aquí está escrito, se dice que no hay un libro para enseñarle a uno a ser padre. Pero la verdad es que sí, Dios dejó su libro para enseñarte a ser padre, a ser esposo, a ser hijo. O sea, hay un libro donde establecen principios para que te vaya bien, porque el propósito de Dios es que te vaya bien. Pero dice, guarda pues los mandamientos de Jehová tu Dios. O sea, guárdalos. O sea, ya vas a la iglesia, agarras un principio, ahora guarda en tu corazón y ponla por obra. Guarda sus principios, atesóralos, hazlos parte de ti. O sea, deja que la palabra se arraigue en tu corazón. Hay un versículo donde dice, escribe la palabra en las puertas, en los postes, en las paredes de tu casa. Y no está hablando de que escribas en las paredes, está hablando de que las grabes en tu casa, de que se hagan parte de ti, de que su forma de pensar de Dios sea tu forma de pensar, los valores de Dios sean tus valores, los principios de Dios sean tus principios. Que pienses como Dios. ¿Por qué? Bueno, porque se impregnaron, se tatuaron en tu corazón las palabras. Entonces guarda. Pero tristemente la arrogancia llega. O sea, primeramente, ¿por qué llega la arrogancia? Bueno, primeramente la arrogancia llega porque pensamos que las cosas nos suceden porque sí. No, es que me fue mal. No, pero es que me fue mal, es que aquellos, pero es que me transearon, pero esto que el otro, pero un montón de cosas. No, es Dios el que disciplina. Segundo, ¿por qué llega la arrogancia? Bueno, porque no eres capaz de reconocer la disciplina de Dios. ¿Por qué llega la arrogancia? Porque no eres capaz de atesorar y de guardar su palabra. Porque sales de la iglesia y entras y sales como si nada. Porque no te acuerdas de los principios que se hablaron hace un mes. Porque no eres capaz de atesorar los principios. ¿Y cómo vas a poner en práctica algo que no te acuerdas? Porque no son capaces de guardar tu palabra y grabarlas en tu corazón. Entonces no se forman principios, no se forman valores, no se forma un concepto de las cosas. O sea, tu concepto es mucho más fuerte que el concepto de Dios. O sea, yo pienso de esto, así creo yo y así creo, pero Dios tiene otro concepto, pero yo así creo. O sea, ¿de dónde se forma la arrogancia? ¿Cuál es el camino para que tu corazón se llene de arrogancia? Bueno, desprecia, pues, la ley de Dios. No valores la ley de Dios. No te formes principios. No te formes un concepto de Dios. Que cuando te pregunten un concepto no sepas qué contestar. Es un camino. Es el camino para que tu corazón se llene de orgullo y de arrogancia. Fíjate. Tercer punto dice, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y de cebada, de viles, higueras, granados, tierras de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te da. Fíjate, o sea, dice, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra. Entonces el punto, porque Jehová tu Dios te introduce en esa buena tierra. O sea, Él es el que te introduce. O sea, no fueron tus méritos, no fueron tu capacidad.
Es Dios el que te sacó y te introduce en la tierra. Me llama la atención que dice, tierra donde fluyen arroyos de agua, de fuentes y manantiales. ¿Qué es eso? Cuando yo miro agua, estamos hablando de la presencia de Dios, del precioso Espíritu Santo que se mueve en nuestras vidas. O sea que Dios te llevó de un lugar a un lugar donde hay una presencia de Dios que se mueve sobre tu vida, donde hay tierra de trigo, de cebada y de vides. O sea, estamos hablando de comida, estamos hablando de sustento, estamos hablando de su palabra, estamos hablando de aquello que te sacia. Dice de olivo, de aceite, de miel, tierra la cual, dice, no comerás pan con escasez, ni te faltará en ella nada. Dice, tierras cuyas piedras son hierros, y comerás, y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado. O sea, en otras palabras, es Dios el que te llevó ahí. Dice, te saciarás y bendecirás, dice, ¿cómo dice? Y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Bendecirás a Dios. En otras palabras, reconocerás que Él es el que te llevó ahí, y habrá gratitud en tu corazón y bendecirás su nombre. O sea, serás agradecido. Serás agradecido. Habrá agradecimiento en tu corazón. Mirarás en tu entorno, y mirarás a tu esposa, y mirarás a tus hijos, y mirarás tu trabajo, y mirarás la mesa con comida, y darás gracias a Dios, y te darás cuenta que todo es por Dios, que tu buen trabajo es por Dios, que tu buena sanidad es por Dios, que tienes para pagar tus vidas es por Dios, que si puedes disfrutar de la abundancia en esta buena tierra que Dios te da, es por Dios. Fíjate qué tremendo. Entonces, una puerta para que la arrogancia y la soberbia entren en el corazón de la persona es que no reconozcas eso. Que pienses que tienes un buen trabajo por tus actitudes, que traes a esta universidad por tus méritos, que tienes el trabajo porque tú lo mereces, porque tú puedes, porque eres capaz. Que tú creas que realmente, que te dependas tanto de eso por lo que tú eres. Que no te des cuenta, que no reconozcas que es Dios, primeramente, el que te disciplinó y sacó de tu corazón para que pudieras ver la necesidad que hay en Él, el que te dio los principios y los mandamientos para que te vaya bien en la tierra, y ahora Él te introduce en esa tierra buena para que puedas reconocer y darle honra y gloria por lo que Él ha hecho en tu vida. Fíjate. Entonces, el no reconocerlo, ¿cómo un corazón se puede llenar de orgullo? Bueno, piensa que las cosas han sido porque sí, que tuviste buena suerte, o que tuviste una etapa de mala suerte. Piensa que tus obras no tienen consecuencia, que tus malas decisiones no tienen consecuencias, simplemente fue una mala racha y que eventualmente te llegarán tiempos mejores. No tomes en cuenta la palabra de Dios y sus principios. No lo atesores en tu corazón y vive bajo tu propio criterio. Y cuando tengas abundancia y bien, piensa que es por tus méritos. Es el camino perfecto para que tu corazón se llene de arrogancia. Fíjate lo que dice el versículo 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. Cuídate de no olvidarte. Cuídate de no olvidarte. O sea, no te olvides. O sea, fíjate qué tremendo. ¿Qué está diciendo a Israel? Y cuando Dios le dice a Israel varias cosas, hay un momento donde dice, ¿sabes qué? Haz un monumento de piedras para que la gente, para que cuando tus hijos pregunten, ¿qué es ese montón de piedras? Tú les digas, ¿sabes qué? Ese montón de piedras me recuerda cuando Dios me sacó de Egipto y pasamos por este río. Y de aquí agarramos 12 piedras, hicimos este monumento. ¿Para qué? Para que le platiques a tus hijos. Para que los hijos de tus hijos se den cuenta que un día Dios te sacó de Egipto y te llevó a esta buena tierra. Fíjate qué hermoso. O sea, ¿qué es lo que Dios te dice? No te olvides. O sea, no te olvides de dónde eres. No te olvides de dónde te sacó. No te olvides qué concepto tenías. No te olvides qué tipo de persona tú eres.
No te olvides los valores que tenías y los valores que ahora tienes. No te olvides qué tipo de persona eras. Yo recuerdo una persona que se vino para acá, para Estados Unidos. Vivía en Michoacán. Una casita viejita. Y nunca regresó para allá. Y cuando le preguntaba, ¿cuándo vas a ir a Michoacán? Una de las cosas que él decía es, ¿cómo voy a regresar yo a ese, ¿cómo se llama? Polvadero. Y decía, yo recuerdo que mandó un video para Michoacán, donde firmó su refrigerador, su alberca, y todos lo miraban mal porque ese video se miró allá donde no hay muchas cosas. Pero se olvidó de dónde salió. Se olvidó que llegó aquí sin hablar inglés. Se olvidó que llegó aquí a vivir a nuestra casa. Que llegó aquí y que no tenía nada. Que Dios empezó a bendecirlo y empezó a agradecerlo. Pero pensó que lo que tuvo, lo tuvo por su propia cuenta. Se olvidó de quién era. Trataba con desprecio a las personas que las miraba menos. Porque se olvidó de quién era. Se olvidó, Dios le dice a Israel, no te olvides que un día fuiste esclavo. Entonces trata bien al esclavo. No te olvides. O sea, no te olvides. O sea, tal vez Dios hizo una transformación en tu vida. Ya no tomas, ya no fumas, ahora eres una buena persona. Qué bueno. Pero ¿cómo se llama? Pero no te olvides de donde Dios te sacó. Entonces me lleva a entender que el olvidarte de dónde te sacó Dios, que tal vez ya hablas inglés, que tal vez ya puedes manejar un buen carro, que tal vez ya puedes tener dinero en tu cartera, un buen celular, una buena casa, que Dios tal vez te ha pasado por una buena vida, pero que te des cuenta de dónde te sacó Dios y quién eras tú. Porque somos bien bravos y bien rápidos para apuntar a la gente que falla. Somos bien rápidos para criticar a la gente que cae cuando hace algo malo. Mira, está hablando en lengua, si ahorita está fallando. No. O sea, pero todos estamos por ese mismo proceso. Todos estamos por ese mismo proceso. Todos estamos pasando en el mismo proceso de transformación. Algunos más fáciles, otros más pequeños, pero todos estamos pasando en el mismo proceso. Yo le platiqué una vez que yo fui causante de que una familia no llegara a la iglesia nunca más. Porque la iglesia estaba derramando lágrimas y el domingo y el lunes estaba tomando con mis amigos. Y yo recuerdo que pasó una persona que estaba yendo a la iglesia y dijo, qué hipocresía. Ya no voy a esa iglesia, ya nunca más quiero saber de Dios. Qué hipocresía. Pero lo que no se dio cuenta es que no era hipocresía. Realmente yo derramaba mis lágrimas delante de Dios y no era hipócrita decirle al Señor, perdóname. Pero tampoco era hipócrita tomar porque la tentación y porque mis amigos, la influencia de mis amigos era muy fuerte y yo estaba en un proceso de transformación que duró un tiempo. Y tristemente, o sea, gloria a Dios que la transformación llegó a mi vida, pero tristemente ese nunca llegó a Dios. O sea, estamos en el mismo camino. Estamos en un camino de transformación, donde por eso Pablo dice, o sea, cuando alguien cae no lo juzgues, sino levántalo. Bueno, ¿por qué? Porque estamos en el mismo proceso de transformación. Qué bueno que tú has podido lograr algunas cosas, pero hay otros que todavía no. O sea, todos venimos de diferentes posiciones sociales, diferentes familias, algunos con unas luchas, otros con otras, pero todos estamos en el mismo proceso de transformación hasta llegar a la plenitud que es Cristo. Fíjate. Versículo 14. Dice, y si se enorgullece tu corazón y te olvidas de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, que te hizo caminar por el desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná del desierto, comida que tus padres no habían conocido, guiándole y probándole para que la postre hacerte bien. Y dice, y digas en tu corazón, mi poder, mi fuerza, mis manos me han traído esta riqueza. O sea, fíjate que tremendo. O sea,
cuando Dios, cuando dice, no te olvides de dónde te sacó. No te olvides quién eras y cómo has logrado las cosas y cómo Dios ha bendecido tu vida y cómo has llegado hasta aquí. O sea, pero dices, pero si llega a haber orgullo en tu corazón, pero si dejas, o sea, si dejas que a través de este proceso desprecias su ley, primeramente no reconoces el propósito de Dios en tu vida, piensas que todo es porque sí, simplemente fue una mala racha, no eres capaz de reconocer y no eres capaz de ver la mano de Dios en tu vida, no eres capaz de guardar sus mandamientos, simplemente los escuchas y los tiras a la basura. No eres capaz de reconocer que es Dios el que te trae a la buena tierra y que es Dios el que merece honra y gloria. Te olvidas de quién eras y de dónde Dios te ha traído. Te olvidas de que es Dios el que te trajo y te olvidas del lugar donde Dios te sacó. Y dice, y ahora tu corazón se llena de orgullo. Y ahora tú dices en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Fíjate qué triste. ¿No? O sea, no sé si lo pueden ver. Son pasos para que tu corazón se llene de arrogancia. O sea, primero haces uno, desprecias y otro, pero llega un punto donde dice, entonces ahora, y si haces todo eso, entonces tu corazón se llena de arrogancia y ahora ahí en tu corazón dices, mi poder y mi fuerza es la que me ha traído a este lugar. Dice, versículo 19, mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, si anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres a ellos y te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. O sea, cuando uno mira esto, te das cuenta que Dios deja pasos para prevenir que un espíritu de orgullo llegue a tu corazón. Pero tristemente uno desprecia esos pasos, desecha esos pasos. Y cuando menos te das cuenta, llegas a pensar que lo que tienes es porque tú lo mereces y porque tu fuerza te trajo a este lugar y porque eres grande. Y no te diste cuenta ni cuando llegó un espíritu de orgullo que llenó tu corazón y no te deja entender. O sea, cerraste tu corazón a sus principios, cerraste su corazón a sus valores y ahora no te deja entender los propósitos de Dios. Ahora crees que tú eres el que ha logrado todas las cosas. Bueno, déjame decirte que de cierto morirás. Fíjate qué tremendo. Entonces me doy cuenta, ahora cuando uno mira esto y te das cuenta cómo hay personas que realmente les hablan de Dios, que una vez gustaron de Dios y con un corazón humilde empezaron a buscar su voluntad y su corazón, pero ahora los miras arrogantes, ahora los miras que todos lo saben, que tienen un concepto de todas las cosas y no les pueden enseñar nada porque todos lo saben, que son duros, que son bien listos para juzgar a las demás personas y a criticar. Y tal vez ni siquiera te diste cuenta cuando tu corazón se llenó de orgullo. Y ahora tal vez inconscientemente sientes un desprecio por algunas personas y miras como poca cosa a otras personas. Y lo digo inconscientemente porque tal vez uno es consciente de todo esto. Pero yo quiero que entiendas que dice Dios que una persona así ciertamente morirá. Y hoy encontramos un montón de gente muerta espiritualmente por un mugroso espíritu de orgullo que trabaja en sus corazones. Porque les habla Dios. Porque los invitas a la iglesia. Pero ya tienen un concepto tan formado de ellos mismos que lo rechazan. Que les habla de lo que Dios tiene para sus vidas, pero ya tienen un concepto tan formado de lo que ellos creen y cómo debe de ser, que rechazan. Que les quieres enseñar algo, algún principio, algo que explotó en tu corazón y que te trajo fe y que tú dices, wow, esto estuvo suave, déjale comparto eso. Y tú dices, no, pero es que no es así, esto y lo otro. What? ¿Y cómo se llama? Bueno, es importante que te des cuenta que el orgullo, que el espíritu de orgullo es el principio de una decadencia espiritual en tu vida y que eventualmente causa muerte. O sea, por eso uno tiene que tener cuidado. Dice cuando llegan a Jesús y le preguntan a Jesús, una mujer le dice, Jesús, deja que mis hijos se sienten a tu lado. Que uno se sienta a tu lado derecho y el otro se sienta a tu mano izquierda. Y llegan los discípulos y Jesús le dice, mujer, no sabes ni lo que dices. Y llegan los discípulos, estaban peleando, discutiendo entre sí, quién va a ser el mayor en el reino de los cielos.
¿Quién va a ser mayor? Y llega uno y le dice, pregúntale tú, y llega y, maestro, ¿quién va a ser el mayor del reino de los cielos? Como esperando, tú, hijo. Como esperando que le dijera, tú eres mayor. Tus méritos te han logrado, por tus méritos eres el mayor. Y Jesús responde algo muy sabio. Jesús responde, ¿sabes qué? Fíjate, el más pequeño, el que se haga más pequeño es el mayor en el reino de los cielos. ¿Quién es el más pequeño? Aquel que sabe decir, lo siento. Aquel que sabe decir, perdón. Aquel que sabe decir, me equivoqué. Aquel que sabe decir, tómalo. Aquel que está bien, es okay. Aquel que está dispuesto a despojarse. O sea, ¿por qué muchas veces hay arrogancia en nuestros corazones? Porque tenemos cierto valor, un valor sobrevalorado, que sentimos que somos, que tenemos. ¿Por qué nos molestamos cuando te levantan la mano en el freeway? Cuando te atraviesa un carro. ¿Por qué te molesta cuando te hacen un lado? Bueno, te molesta porque sientes que eres alguien. ¿Que cómo te vas a hacer un lado? Porque en la arrogancia del corazón del hombre hay algo que lo siente, que se siente, que quiere sentirse grande. Entonces yo soy grande, a mí háblame paso. ¿Cómo es posible que te metas? ¿Qué pasó? Bueno, ¿por qué te molestas? Bueno, porque te sientes que te tumbaron, que te hicieron a un lado. ¿Por qué te molestas cuando alguien que te quiere hacer tranza o cuando se quiere sobrepasar contigo? Porque tú eres alguien. Porque ¿cómo? Y no digo que no. Dios dice quién tú eres. Pero eres en Dios. Lo que tú eres en Dios. Eres santo, eres real sacerdocio, eres nación santa, pueblo escogido de Dios. Eres una perla preciosa en Dios. En Dios. Por Dios y para Dios. Pero sentimos muchas veces que valemos tanto. O sea, dice Jesús, si alguien te da un golpe en la mejilla, pon la otra. ¿Quién lo puede hacer? Nadie que se sienta grande puede poner la otra mejilla. Nadie que se sienta grande es capaz de agachar su cabeza. Nadie que se sienta grande es capaz de decir, perdóname, lo siento. Nadie que se sienta grande es capaz de humillarse. Nadie. Entonces, ¿por qué? Porque el orgullo es un espíritu inmundo que gobierna el corazón del hombre, que lo hace sentarse en lugares especiales. Y tristemente hay muchos predicadores que tristemente dejaron que ese orgullo, ese espíritu inmundo de orgullo llegara a sus corazones y ahora quieren sentarse en las primeras sillas. Le presentamos al pastor, apóstol, por favor. Caray. O sea, le presentamos al siervo de Dios. ¿Siervo de Dios? ¿Qué es un siervo? Un siervo es una persona que sirve. Pero tristemente el corazón de Satanás, el corazón del hombre es llenado por orgullo, un espíritu inmundo que trabaja y que destroza vidas, y destroza corazones, y destroza familias. Y no dejar que la gracia y que la misericordia de Dios y que la mano de Dios trabaje sobre tu vida. En el momento en que el orgullo llega a tu corazón, en ese momento es la pauta para no dejar que el Espíritu Santo trabaje sobre tu vida. Y si no dejas que el Espíritu Santo trabaje en tu vida, ¿qué te va a transformar? Porque muchas veces cuando dicen, se para alguien aquí enfrente y dicen, levanten su mano, nadie le levanta. Tal vez porque miras que la persona está enfrente, la miras como... Es la que está enfrente. No. O sea, no tenemos la humildad para reconocer una enseñanza, no tenemos la humildad para recibir una palabra. Y créeme, que cualquier persona que trae una enseñanza, que trae una palabra, por muy simple que sea, tú puedes recibir algo. Yo recuerdo que yo tuve una experiencia un poco difícil. Y recuerdo que me invitaron a dar una predicación para el Día de las Madres. Y yo pensé, bueno, dice,
predica algo sencillo, algo para el Día de Madres, algo simple. Y yo recuerdo que fui y pensé, algo simple. Y agarré un pasaje de la vida de la mamá de Timoteo para hablar de las madres. Algo simple. Y recuerdo que cuando empecé a predicar y había una mujer que empezó a llorar. En medio de la predicación estaba llorando. Y después de que se terminó la predicación, se acercó la mujer y me dijo, hermano pastor, quiero decirle que fue una bendición la palabra. Yo estaba esperando una palabra que confortara mi vida y gracias a Dios me contestó. Y yo sentí como que me dieron un golpe en mi corazón. Porque lo que para mí era simple, una palabra sencilla, o sea, para esa persona fue un tesoro. Para lo que yo tomé algo como simpleza, esa persona lo atesoró como un corazón sincero y se llevó una perla para su casa que le produjo fe y esperanza. Entonces yo me sentí incómodo porque ¿quién es el niño delante de Dios? ¿Ella o yo? Ella que con un corazón sincero recibe una simpleza y la forma una perla, o yo que una perla la formo como una simpleza. Fíjate, entonces me di cuenta que quién soy yo para hacer simple una palabra. Que quién soy yo para despreciar una palabra. Que si predica a Damián, que si predica a cualquiera, yo puedo atesorar algo de esa enseñanza. Porque quién soy yo para tomar por simpleza algo. Entonces me di cuenta que delante del reino de Dios, ella era la mayor y yo era el predicador. Fíjate qué triste. Pero me doy cuenta que Dios nos deja en su palabra pautas para que nos demos cuenta cómo el espíritu de orgullo puede llegar a nuestra vida, y si ya llegó, entonces te des cuenta cuáles son las causas para que lo saques y lo eches fuera, porque dice, porque si no lo sacas, créeme que ciertamente morirás. Y qué triste es que pasemos toda una vida en la iglesia para poder alcanzar una herencia terrenal, una herencia celestial en Cristo, y que pasemos una vida en la iglesia, pero por un mugroso espíritu de orgullo que hizo caer a Satanás del cielo y lo llevó a que se llenara de gusanos. También yo sé echado de ese lugar por no darme cuenta, por dejar que fortalezas de orgullo controlen mi vida y no me dé cuenta que hay algo trabajando en mi vida. Fíjate. Entonces, el no reconocer, el no guardar su palabra, el olvidarte de quién eras, el pensar que es por ti mismo. Dice, y si se enorgullece tu corazón. Ese es el principio para la decadencia. Yo creo que la iglesia carece de esa área. Y ¿por qué pasan muchas cosas en esta iglesia? Yo creo que el Espíritu Santo se mueve de una manera muy hermosa en esta iglesia porque hay corazones muy sinceros y muy simples. Porque hay corazones que con una sencillez recibieron una promesa y la buscan con todo su corazón y alaban a Dios con todo su corazón. Porque recibieron que con las manos levantadas y con tu boca abres una puerta a su presencia, y decidieron creerlo, atesorarlo en su corazón, y se metieron a abrir esa puerta a través de manos levantadas y clamor de labios. Y la encontraron. Entonces la sencillez es, por eso me encanta cuando llego a entender que la puerta que abre todas las cosas es la humildad. Y la puerta que cierra todas las cosas es la arrogancia. ¿Ven? Vamos a poner aquí.